Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, nos preparamos para escuchar tu palabra y necesitamos, Señor, que tú nos ayudes, tanto a mí como expositor, como a cada una de las personas que están aquí, Señor. Que tú pongas oídos atentos para que puedan escuchar el consejo de tu palabra, Señor, y que tú obres en medio nuestro como tú solamente sabes hacer y puedes hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Enviados para servir. Bajo ese tema vamos a estar exponiendo en esta tarde. Y permítame comenzar esta exposición con una pregunta. Si le preguntaran a usted que describa a un cristiano en una palabra, ¿qué palabra usted a lo mejor utilizaría? O quizás una mejor pregunta: ¿qué palabra usarían los no creyentes acerca de un cristiano? ¿Cómo un no creyente describiría a un cristiano? Si fueran a describirnos en una palabra, ¿cuál sería esa palabra que utilizarían las personas? ¿Cómo se nos podría describir a nosotros, los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Mientras vivimos nosotros en esta comunidad, en esta zona, nosotros debemos hacernos una pregunta como iglesia: ¿qué queremos que la gente piense sobre nosotros como cristianos de la Iglesia Bautista Fara de Gracia? ¿Por qué queremos ser conocidos o cómo queremos ser conocidos en la comunidad que nos rodea? Y a lo mejor podríamos utilizar: esas personas son blanco. ¿Qué palabra podrían utilizar para describirnos a nosotros? Una palabra que tal vez podríamos elegir para describir a un cristiano sería la palabra amor. Esa es probablemente una palabra que lo más probable vino a su mente. Jesús dijo que todos sabrían que somos sus discípulos. ¿Cómo? Por el amor mutuo que nos tengamos unos a los otros. El amor debería ser una descripción de un cristiano. Ahora, tal vez otra palabra que viene a nuestra mente es la palabra verdad. Jesús también dijo que los que son discípulos de Él conocerían la verdad y que la verdad los haría libres. El cristianismo, mis hermanos, es una religión acerca de la verdad. No es solo que sea verdad, sino que nos dice la verdad. Nos habla acerca de la verdadera realidad. El mensaje de la creación, la caída y la redención nos ayudan a dar sentido a este mundo desordenado en que nos encontramos. Nosotros deberíamos ser descritos como gente de la verdad. O tal vez la palabra gozo. Parece que debería tal vez ser una descripción de un cristiano, ¿verdad? Un cristiano debería ser, mi hermano, una persona gozosa.
O tal vez firmeza. No somos personas fáciles de sacudir por las cosas que sacuden a otros, porque tenemos un cimiento fuerte, mis hermanos, como cantamos hace un poco atrás. Y hay muchas opciones que podemos elegir y muchas de ellas son correctas. Estas palabras que acabamos de describir pueden ser palabras adecuadas para describir a un cristiano. Pero yo quiero que analicemos algo, mis hermanos. ¿Qué tan lejos tenemos que ir en la lista de descripción hasta llegar a la descripción que Jesús usa en este pasaje de Marcos capítulo 10? Y es la descripción de un servidor. Un cristiano que de alguna manera sigue a Jesús debe ser un siervo. Eso es lo que las Escrituras nos revelan, mis hermanos. Ahora, hay unas 4 preguntas que debemos hacernos. ¿Es esa una descripción que nos aplicaría el mundo cuando nos ve? ¿Nos describirían a la primera impresión como siervos? ¿Es una descripción que tal vez nosotros mismos nos podamos aplicar de manera personal? ¿Es ese nuestro deseo, que seamos conocidos como siervos o como aquellos que sirven a otros? Estamos aquí, mi hermano, en este vecindario, en esta calle, en esta área de Milford, para servir. Todos aquí somos enviados desde este edificio cada semana a las áreas donde nosotros nos desenvolvemos semanalmente, en nuestras calles, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, para servir. Cuando tú vienes aquí a un servicio dominical, tú estás siendo instruido por medio de la palabra para que luego puedas vivir y vivamos nuestra vida fuera de estas 4 paredes, una vida de servicio. Somos enviados a servir, por eso es que el título de esta exposición es Enviados a servir. Ahora, vemos a Jesús aquí diciéndole a sus discípulos y a la misma vez diciéndonos a nosotros que como seguidores de Él, no se nos está enviando para ser servidos, sino que se nos envía para servir. Somos enviados específicamente con la comisión del servicio. Pero antes de que podamos ver el envío, primero debemos ver algunas cosas en este pasaje. Yo creo que lo primero que necesitamos considerar es nuestra vacilación para servir. Hay una pregunta: ¿por qué se nos hace difícil servir a otros? ¿Por qué se nos hace tan difícil servir a otros? Pero también necesitamos mirar al que nos fue enviado a nosotros como siervo. Necesitamos empezar, mis hermanos, mirando a Jesús. Yo creo que es una de las razones, no es la única, pero una de las razones por las cuales se nos hace tan difícil a veces como cristianos servir, es porque perdemos de perspectiva la verdadera misión de nuestro Salvador, que fue servir. Y lo que quiero que veamos en estos versículos iniciales es la determinación de Jesús en servir. Acompáñeme ahí a los versículos 32 al 34 para que veamos la determinación de Jesús en servir. Al final de nuestro pasaje, en el versículo 45, escuchamos a Jesús decir que la razón por la que Él ha venido era para servir. Pero antes de que lo escuchemos, yo quiero que lo veamos en acción. Y también, mis hermanos, podemos ver esa acción en los versículos iniciales. Jesús, según los versículos 32 al 34, va de camino a Jerusalén. Pero en los versículos 33 al 34, Jesús dice que Él será entregado, condenado a muerte, burlado, escupido, golpeado y luego asesinado. Y entonces resucitará, se levantará de nuevo. Y mis hermanos, esta es la tercera vez que Jesús ha predicho su propia muerte en este evangelio de Marcos. Y con cada predicción que Él hace acerca de su muerte, Él añade unos detalles adicionales a lo que le va a suceder en el futuro. Y uno de los detalles que agrega en esta predicción que se encuentra aquí en Marcos es que todo esto ocurrirá en Jerusalén, que es hacia donde se dirige. En las predicciones anteriores, Él había dicho que sería arrestado, sería asesinado, sería matado, resucitaría el tercer día, pero Él no dijo dónde. Pero ahora en Marcos capítulo 10, Él comienza a hablar de que el lugar donde se van a dar todas estas cosas es en Jerusalén. Pero en el versículo 32, Marcos dice algo interesante sobre la forma en que se dirigen hacia Jerusalén. Primero dice que Jesús caminaba delante de ellos, pero luego dice que los que caminaban detrás de Él estaban asombrados y asustados. En la Nueva Traducción Viviente de ese versículo 32, los discípulos se llenaron de asombro y las personas que los seguían
se sintieron abrumadas por el miedo. Las palabras allí significaban que algo los sobresaltó. Y lo que sea que los sobresaltó, los estaba poniendo bastante ansiosos a sus discípulos. Y esto nos lleva entonces a la pregunta, ¿por qué estaban ansiosos? ¿De qué estaban ansiosos? ¿Qué hizo que se llenaran de asombro y miedo? Porque esta no era la primera vez que Jesús les había dicho que él sería, mis hermanos, arrestado y que sería asesinado. Hemos visto en este Evangelio de Marcos personas asombradas por los milagros de Jesús. Y esa es una palabra común en este Evangelio de Marcos. Si usted lee Marcos capítulo 1 hasta Marcos capítulo 10, usted va a ver que cada vez que Jesús hacía grandes señales y prodigios, ¿qué dice el texto? Que la gente se asombraba. Pero aquí aparece que todo lo que está haciendo Jesús es que simplemente caminar. Caminar es una razón suficiente para que alguien se angustie o se ponga ansioso. ¿Qué realmente es lo que está pasando aquí? Bueno, tenemos una pista cuando miramos este mismo relato de Lucas en el viaje a Jerusalén, donde dice en Lucas capítulo 9, versículo 53, que el rostro de Jesús estaba vuelto hacia Jerusalén. Era normal, mis hermanos, que un rabino judío se adelantara a sus discípulos y que ellos lo fueran siguiendo mientras él iba caminando. Esto no era nada inusual. Pero lo que está sucediendo aquí no es simplemente la formación de viajeros normales que van camino a algún lugar. Cuando Marcos dice que Jesús camina delante de ellos, lo que realmente está queriendo enfatizar el autor es que Jesús está marchando delante de sus discípulos. Jesús, mis hermanos, no va de camino a Jerusalén en contra de su voluntad. Él no va andando hacia Jerusalén arrastrando los pies o pateando piedras en el camino. Como cuando un niño lo obligan a tener que ir a algún lugar. ¿Se acuerdan del Chavo del 8 cuando se molestaba y comenzaba a patear en el piso? Él no va, mis hermanos, en contra de su voluntad. Isaías miró hacia el día en que vendría el Mesías y profetizó que le sucederían las mismas cosas que Jesús le dice a sus discípulos que le sucederían. Y eso usted lo puede ver en Isaías capítulo 53. Y algunos se preguntan, ¿cómo supo Jesús todo lo que estaba a punto de sucederle? Bueno, Jesús lo sabía en primer lugar porque Él era Dios, ¿verdad? Eso es lo más obvio. Pero incluso sin el conocimiento sobrenatural que Jesús hubiese tenido, ¿sabe por qué Jesús sabía las cosas que le iban a suceder? Porque a diferencia, mis hermanos, de muchos cristianos, Jesús sí se conocía su Antiguo Testamento. Él se lo conocía, mis hermanos. Él conocía exactamente todo lo que salía en el Antiguo Testamento, todas las profecías que se habían dado acerca de él. Y sabía específicamente lo que decía que le pasaría al Mesías. Isaías, hablando de esto y hablando del siervo sufriente, en Isaías capítulo 50, versículos 6 y 7, miren lo que dice. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado, mis hermanos. Y ahora Marcos está describiendo exactamente lo que había profetizado el profeta Isaías. Y los discípulos se están dando cuenta, mis hermanos, que el rostro de Jesús, la intención de Jesús al ir a Jerusalén, no es simplemente otro camino más, otro viaje más. Había un propósito específico que Jesús tenía en este caminar hacia Jerusalén. Y a pesar de lo que le espera, el siervo sufriente va con confianza y determinación. Jesús, mis hermanos, estaba decidido a servir. Yo quiero contarles una historia. Esta semana estaba leyendo acerca de una mujer que se llamaba Beatrice Stockley. Y Beatrice Stockley, era una mujer suiza que sintió el llamado de Dios para ir a servir a la gente de Mali en África Occidental. Así que un día Beatriz empacó sus cosas y se fue a la ciudad de Mali. Y mientras estuvo allí, fue secuestrada por los musulmanes radicales, acusada de compartir su fe con las mujeres y niños en la ciudad de Tombuctú. Después de estar detenida durante un periodo de tiempo, esta mujer fue puesta en libertad y le dijeron que más nunca regresara a la ciudad de Mali.
Entonces Beatriz regresó a su casa en Suiza. Sin embargo, el llamado de Dios en su vida era tan fuerte que ella entendía que tenía que volver a Mali en algún momento dado. La familia de esta mujer le rogó que se quedara. Sus amigos le suplicaron que no regresara a Mali. Le decían, no vayas, quédate aquí. Pero esta mujer, mi hermano, estaba decidida a regresar a esta ciudad. Y en el 2016 fue nuevamente secuestrada. Y ahora, durante los últimos años, toda la comunicación se ha cortado. Nadie sabe dónde está Beatriz Shockley. Algunos dirían que fue una tonta. Algunos dirían que fue una mala idea. Sin embargo, Beatriz Shockley estaba decidida a ir y servir incluso si eso le costaba la vida. A menudo, mis hermanos, me acuerdo de la historia de John Patton, un misionero en las islas Vanuatu. Cuando anunció sus planes a su iglesia de irse a esta isla, todos trataron de disuadirlo. Hay un relato bien interesante en la biografía de este hombre, y es que un anciano de la iglesia saltó cuando él dio el anuncio y le dijo, John, los caníbales te van a comer en esa isla. ¿Y cuál fue la respuesta de John? Dijo, tienes razón. Podría ir y ser devorado por los caníbales, pero si me quedo, entonces ¿qué? Moriré, mi cuerpo será enterrado y los gusanos me comerán. Caníbales o gusanos, de cualquier manera voy a ser el almuerzo de alguien. Bien podrían ser los caníbales, porque tal vez, solo tal vez, gane algunos para Cristo antes de que me coman, mis hermanos. Eso es una actitud de servicio, mis hermanos. Eso es una determinación clara de lo que quiere alcanzar esta persona. Eso habla de una determinación y de una resolución inquebrantable en la vida de este hombre. Pero nosotros nos preguntamos en esta tarde, ¿hay algo de eso en nuestro compromiso de servir? ¿Hay algo en nuestro compromiso de servir a los demás que haga que el mundo se detenga por un momento y diga, espérate, ahí hay algo diferente? Yo he visto servicio, pero hay algo diferente en ese tipo de servicio que estoy viendo en esos creyentes. En Romanos capítulo 12, versículo 10, se nos dice que una de las marcas de un verdadero cristiano es el servicio, mis hermanos, unos a otros. Pablo dice en Romanos 12:10, en la última parte del versículo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Hay alguna determinación de servir entre nosotros, como la vemos aquí en este pasaje de Jesús y de Beatriz Shockley o de John Patton? ¿O somos a menudo como los discípulos que vemos en estos versículos? Ellos también, mis hermanos, tenían una determinación seria y fuerte, pero esta no implicaba el servicio hacia otros, mis hermanos, implicaba el otro extremo, el ser servidos y no en el servir. Ellos no tenían, mis hermanos, la determinación y la resolución inquebrantable de servir a otros. Ellos querían ser servidos por otros. Esto nos lleva, mis hermanos, a la determinación de los discípulos a ser servidos. Y lo vemos ahí en los versículos 35 al 41. Miren lo que dice, mis hermanos, los versículos 35 al 41. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron. Tienen que imaginarse este cuadro, mis hermanos. Jesús les acaba de decir, me van a arrestar, me van a golpear, me van a asesinar. Y miren en lo que están pensando algunos de sus discípulos, mis hermanos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. En otras palabras, bueno, antes de que te hagan todo eso, tenemos una petición que quisiera que tú nos cumplas. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, mire la arrogancia, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mis hermanos. El famoso cantante Bob Dylan dijo en una ocasión, tienes que servir a alguien. Podría ser el diablo o podría ser el Señor, pero a uno de los dos vas a estar sirviendo.
Pero Dylan dejó una tercera opción, mis hermanos, en esa expresión. Y él dejó fuera la opción que la mayoría de nosotros elegimos la mayor parte del tiempo. ¿Y saben cuál es? Servirnos a nosotros mismos. La mayoría de nosotros, mis hermanos, abandonados a nuestras propias inclinaciones humanas, a nuestros propios deseos naturales, queremos servirnos a nosotros mismos y que otros nos sirvan a nosotros. Y nosotros vemos esta actitud muy clara en la vida de estos discípulos. Después de que Jesús les explica todo lo que está a punto de sucederle, mis hermanos, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? Es hasta difícil de creer. Desde Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9 y Marcos capítulo 10, vemos a Jesús enseñándole a sus discípulos cosas, mis hermanos, y a ellos les entra por un oído y les sale por otro. No captan las verdades que Jesús está tratando de enseñarles. Y aquí nuevamente, mis hermanos, vienen con una pregunta egoísta sin tomar en cuenta lo que Jesús les está diciendo y enseñando anteriormente. Marcos capítulo 10, versículo 35 dice: y se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estos fueron los mismos, mis hermanos, que unos versículos atrás estaban enojados porque había un hombre sacando demonios que no seguía a Jesús. Jesús los reprende, mis hermanos, duramente. Y ahora vemos a los mismos dos hermanos, a los hijos del trueno, pidiendo cosas. Y se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Yo creo que por aquí, mis hermanos, está esa semilla, el germinal de esa semilla, el creyente que se cree que le puede dar órdenes a Dios para que Dios se las cumpla. Esto es como cuando los hijos pequeños, después de un día en el que gastaron dinero y tuvieron un tiempo de actividades divertidas, se suben al automóvil y piden algo más o señalan algo de lo que no obtuvieron en ese día de actividades y de compartir familiar, mis hermanos. Aquellos que somos padres sabemos, o cuando nosotros éramos niños, nos sacaban al parque, nos compraban mantecado, nos compraban dulces, nos montaban en la chorrera, nos ponían a correr, y cuando se montan en el carro, nos montábamos en el carro, todavía queríamos algo más. Eso es como los discípulos en estos versículos se están comportando. Pero realmente es así como también nosotros muchas veces nos comportamos, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, después de leer nuestras Biblias en la mañana o cuando tenemos nuestro tiempo devocional, cerramos nuestras Biblias, olvidamos todo lo que acabamos de leer y le decimos a Dios: está bien, esto es lo que yo quiero que tú hagas por mí esta semana? Hay mucha diferencia, mis hermanos, entre los discípulos y nosotros. Nosotros no somos muy diferentes a estos discípulos. Nosotros podemos decir cosas que son verdad y a la misma vez actuar de esta misma manera. Podemos decir cosas como que: Dios, sé que cuando todavía era un pecador, Cristo murió por mí. Dios, sé que aunque no haya nadie que haga el bien, estaré delante de ti sin culpa e impecable a causa de la obra de Jesús. Dios, sé que trabajas todas las cosas para mi bien, para aquellos que te aman y son llamados según tu propósito. Dios, sé que en todo don perfecto y todo don bueno proviene de ti. Me has dado tantos buenos regalos, pero no me has dado este, que es el que quiero en esta ocasión. Y realmente quiero este. Todos los demás, gracias por habérmelos dado, pero yo quiero este en estos momentos. ¿Y qué es lo que quieren los discípulos, mis hermanos? Miren el regalito que ellos están pidiendo. Marcos 10:37, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ambición de poder, mis hermanos, tienen estos dos discípulos. Ambición de grandeza tienen estos discípulos. Estos discípulos, mis hermanos, quieren que les sirvan. Ellos quieren los asientos de honor. Jesús les dice que ellos no saben lo que están pidiendo. Mis hermanos, antes de la gloria viene el sufrimiento. De hecho, la próxima vez que nosotros escuchemos esta frase, el uno a su derecha y el otro a su izquierda, piense dónde es que lo va a encontrar, mis hermanos. No será al lado de un trono, sino al lado de una cruz. En Marcos 15:27 dice: y con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús les responde y les dice: discípulos, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están listos ustedes para beber la copa que estoy a punto de beber y ser bautizado con el bautismo que estoy a punto de ser bautizado? Ambos términos
la copa y el bautismo se refieren al sufrimiento que Jesús estaba a punto de experimentar. El sufrimiento físico de la cruz, pero aún más, mis hermanos, el sufrimiento de la ira de Dios que sería derramada sobre Jesús en la cruz. Cuando se convierte Jesús en pecado por causa del pecado de su pueblo. ¿Están listos para eso?, le pregunta Jesús. ¿Y cómo responden los discípulos? Sí, estamos listos. La arrogancia, mis hermanos, del corazón. Esta respuesta rápida nos dice que estos dos no sabían lo que realmente estaban diciendo. En estos momentos no sabían lo que estaban diciendo. Pero mis hermanos, lo sepan o no, Jesús sí les dice algo muy claro a estos hombres. Ustedes van a sufrir. Ahora, no van a sufrir la ira de Dios sobre sus vidas. Porque nadie que siga a Jesús recibirá la ira de Dios sobre su vida, mis hermanos, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Jesús sí les promete que todos los que lo sigan sufrirán. Y Santiago y Juan no serán la excepción, mis hermanos. En Hechos capítulo 12 leemos acerca de la muerte de Santiago. Usted va conmigo ahí a Hechos capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice en Hechos 12, versículos 1 al 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En el caso de Juan, Juan no fue mártir. Fue uno de los pocos discípulos que no fue asesinado. Sin embargo, él sufrió el exilio en la desolada isla de Patmos. Y mientras estaba allí, escribió el libro de Apocalipsis, donde en el capítulo 1, miren cómo Juan se describe a sí mismo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ambos, mis hermanos, de estos hombres, tanto Juan como Santiago, también conocido como Jacobo, ambos sufrieron, mis hermanos. Pero algo cambió en la vida de estos dos hombres. Entre Marcos 10 y su propia experiencia de sufrimiento, algo cambió en la vida de estos dos hombres. Notamos este cambio más claramente en el capítulo 5 del libro de los Hechos. En Hechos 5, todos los discípulos, dice el texto, que fueron arrestados por predicar a Jesús en el templo y fueron llevados ante el Sanedrín para ser juzgados. Y allí se les advierte que nunca vuelvan a predicar acerca de Jesús. Y dice el texto, mis hermanos, que fueron golpeados. Ahora, la palabra que Lucas usa para golpear ahí en Hechos capítulo 5 significa mucho más que un simple golpe en el cuerpo. O sea, no fue como que un cantazo, no, mis hermanos. Fue una paliza severa que le dieron a sus discípulos. Es una palabra similar a la que usó Lucas para describir la paliza que le dieron a Jesús antes de su crucifixión. Pero observemos lo que sucede a continuación, mis hermanos, ahí en Hechos capítulo 5, versículos 41 al 42. Para que vea el contraste entre Marcos 10 y Hechos 5. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miremos, mis hermanos, el cambio en estos hombres. ¿Qué es lo que ellos están exigiendo en Marcos 10? Honor y gloria. ¿Qué están celebrando ahora en Hechos 5? Que fueron deshonrados y que fueron agolpeados y que sufrieron por la causa de Cristo. En Marcos 10 están exigiendo a Jesús: todo lo que te pedimos, queremos que tú lo hagas. Pero ahora en Hechos capítulo 5 dicen: todo lo que tú nos pidas, nosotros estamos muy contentos de obedecerlo. Han pasado, mis hermanos, estos dos hombres de buscar su gloria a vivir para la gloria de otro. Han pasado de buscar ser servidos a ser servidores, incluso si eso significaba el sufrimiento.
Yo creo que una de las razones, mis hermanos, por las cuales se nos hace tan difícil servir muchas veces es porque nosotros no queremos el sufrimiento que viene con eso. Queremos que el servicio sea algo tranquilo, sin ningún tipo de complicación, ni estorbo, ningún tipo de conflicto. No, mis hermanos, el servicio siempre va a involucrar un sacrificio de parte nuestra, porque es una muerte a nuestro ego. Es una muerte a nuestro deseo orgulloso y egoísta de solamente pensar en nosotros mismos. ¿Qué ha cambiado en estos hombres? Bueno, lo que ha cambiado es lo que encontramos al final de nuestro pasaje en Marcos capítulo 10, mis hermanos. Estos hombres han sido enviados a servir no por cualquier persona, sino por el siervo sufriente. Esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro tercer encasillado en esta tarde, enviados a servir por el siervo sufriente. Eso lo vemos en los versículos 42 al 45. Leamos de nuevo estos versículos para que veamos lo que el Señor está diciendo. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahora, estas palabras no son un poco familiares. Nosotros escuchamos casi lo mismo en el capítulo 9 de Marcos, pero esta vez Jesús agrega algo adicional a las palabras de Marcos capítulo 9. Al igual que agregó más detalles acerca de la predicción de su sufrimiento, también él agrega más detalle acerca de cuál debe ser la actitud de sus discípulos. Pero el detalle que Jesús agrega es un ejemplo, es una ilustración lo que Jesús está utilizando aquí. Y es esta ilustración la que marcó la diferencia del mundo para la vida de estos discípulos. Es esta ilustración la que nos debe impulsar a nosotros, mi hermano, a vivir una vida de servicio. Es lo que supera, es lo único que puede superar nuestra inclinación a ser servidos en lugar de servir. Y esa ilustración, ese ejemplo, ¿sabe cuál es? La persona que está de pie frente a ellos. Mire lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, ustedes piensan, imagínense a Jesús diciéndole esto a sus discípulos, ustedes piensan que lo que les digo está más allá de ustedes o por debajo de ustedes, que servir no es algo que uno de los miembros del círculo interior del Mesías deberían estar haciendo. Entonces los discípulos consideren esto, porque aún el Hijo del Hombre sirve. Esa es la ilustración, mis hermanos, que Jesús utiliza para tratar de enseñarle algo a estos discípulos, mis hermanos, y también enseñarnos algo a nosotros. Nuestro modelo de servicio, mis hermanos, encontramos grandes hombres de Dios en la Biblia que nos muestran el servicio, pero el mayor ejemplo de servicio lo encontramos en la persona de Jesucristo. Y ese título de Hijo del Hombre que Jesús se atribuye a sí mismo en este pasaje de Marcos 10 nos recuerda la humanidad de Jesús. Jesús era verdaderamente humano, pero también nos recuerda que este Hijo del Hombre también se describe en Marcos capítulo 1 versículo 1 como el Hijo de Dios. Este que vino a servir es Dios que se ha hecho hombre. Como dice Isaías, Dios se hizo carne. Miren, mis hermanos, Jesús es el Dios que Colosenses capítulo 1 nos dice que creó todas las cosas. Él es para quien todas las cosas fueron creadas. Toda la creación se inclinará ante Jesús para darle honor, para traerle gloria. Las huestes del cielo se arrodillarán voluntariamente a sus pies para cumplir sus órdenes. Él simplemente da la palabra y se lleva a cabo todo lo que Él dice. Pero sin embargo, este Dios se ha hecho carne. Él ha venido. ¿Y ha venido a qué? No para ser servido, sino para servir, mis hermanos. Y vemos que lo que significa en el relato de Lucas, esta palabra de servir, mis hermanos, miren lo que significa en el relato de Lucas, donde Jesús habla un poco más en detalle acerca de esto, en Lucas 22:27,
que es el pasaje paralelo de esta historia en Marcos. Miren las palabras de Jesús aquí. Lucas 22, 27. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero miren cómo Jesús termina estas palabras. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Mi hermano, esta es la imagen de un camarero. Algunas de ustedes a lo mejor, o ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en algún momento dado, mi hermano, como un camarero, ¿verdad? Como una persona que simplemente está ahí para servir y llevar la comida a alguien que le está esperando. Esa es la imagen que Jesús quiere traer, mis hermanos. Es la imagen de un camarero. Así es como Jesús ha venido, no como anfitrión de la fiesta, ni siquiera como invitado, pero como el que atiende a las mesas. Este es el Jesús, mi hermano, que estamos siguiendo, o deberíamos estar siguiendo. Este es el Jesús que ha puesto su espíritu dentro de nosotros. Este es el Jesús que es nuestro Señor, el que vino a servir. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿nos parecemos a Él? Estamos muy lejos, mi hermano, de parecernos a Él. Muy lejos. Podremos venir a nuestro servicio de adoración, podremos cantar nuestros cantos, adorar al Señor, y puede que lo hagamos con un corazón sincero, mi hermano. Nos sentamos a escuchar la palabra del Señor, pero ¿qué pasa en nuestras vidas después que salimos de este lugar? ¿En qué formas mostramos nuestro servicio a otros? ¿Nos parecemos todos a Él? Poniéndose de rodillas y lavando los pies sucios de sus discípulos, sentándose y abrazando a los niños, alcanzando y tocando a los enfermos imaginados. ¿Nos parecemos realmente a Jesús? Pablo habla acerca de esta realidad en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tengamos, mis hermanos, esta mentalidad entre nosotros. Es lo que Pablo está queriendo decir, mis hermanos, aquí. Vaciémonos por el bien de los demás. Bajémonos para levantar a los demás. Pero nos debemos preguntar hasta dónde debemos llegar en esto. ¿Hay algún punto? Las Escrituras, mis hermanos, nos muestran que no hay límite en el servicio de los hijos de Dios hacia con otros. Jesús, que estaba entronizado en el cielo, fue a la cruz. Ninguna distancia a la que vayas será más grande que la que Él tomó. Cristo descendió, mis hermanos, de la eternidad eterna del universo a venir a servirnos. Nada de lo que tengas que renunciar aquí será igual de costoso que lo que Jesús tuvo que dejar para venir a servirnos, mi hermano. Nada. ¿Por qué se nos hace tan difícil servir? Porque nosotros calculamos el costo. Bueno, ¿qué me va a costar esto si yo sirvo? ¿En qué manera esto va a afectar mi tiempo personal? ¿En qué manera esto va a afectar mis intereses? ¿Esto me conviene o no me conviene? Nosotros, mis hermanos, así es que pensamos, así es que tomamos las decisiones si vamos a servir o no. ¿En qué manera esto me podrá hacer sentir mejor? En su libro El General junto a Dios, Richard Collier escribe acerca del fundador del Ejército de Salvación, lo que se conoce como el Salvation Army, que algunos de ustedes conocen acerca de esta institución, que lo fundó William Booth. Y miren lo que él escribe acerca de William Booth y el Ejército de Salvación. Dice, en el 1878, cuando el Ejército de Salvación de William Booth acababa de recibir ese nombre, comenzaron a alistarse hombres de todo el mundo. Un hombre que una vez había soñado con ser obispo, cruzó el Atlántico de América a Inglaterra para alistarse. Fue un ministro metodista, Samuel Logan Brengle. Y ahora dejó de ser un excelente pastor para unirse al Ejército de Salvación de Booth. Más tarde, Brengle se convirtió en el primer comisionado del ejército nacido en Estados Unidos. Pero al principio, Booth aceptó sus servicios de mala gana. Y Booth le dijo a Brengle, has sido tu propio jefe por demasiado tiempo.
y para infundir humildad en Brengle, lo puso a trabajar limpiando las botas de los otros aprendices. Y Brengle se dijo a sí mismo: he seguido mi propia fantasía al otro lado del Atlántico para ponerme unas botas negras. Y entonces, como en una visión, vio a Jesús inclinado sobre los pies de sus pescadores rudos e iletrados, y compungido dijo: Señor, tú le lavaste los pies, entonces yo brillaré las botas de estos hombres, mis hermanos. Pero no fue hasta que él tuvo, mis hermanos, una visión o un recordatorio de lo que Jesús había hecho, mis hermanos, que entonces como que cayó en tierra. Porque a veces necesitamos, mis hermanos, ese impacto de la persona de Jesús para que caigamos en cuenta de lo que realmente fue el propósito de Jesús venir a este mundo. A servir, ¿cómo? Por medio de su sacrificio. Yo concluyo, mis hermanos, en esta tarde, Iglesia Bautista Faro de Gracia, dándoles unas palabras de ánimo en esta tarde. Nosotros estamos aquí para servir. Qué bueno que podemos cantar, podemos regocijarnos en un tiempo de adoración, podemos tener alguna actividad en la semana y podemos compartir, traer comida, tener un tiempo de coinonía excelente, pero esa no es la misión para la cual Dios nos ha llamado. Él nos ha llamado para servir. Estamos en esta comunidad para servir a otro y para servir a otros. Todas las semanas somos enviados desde este lugar para servir a otros. Todas las semanas. ¿Y qué fue lo que logró Jesús con su servicio? Lo vemos ahí en Marcos 10:45. Su muerte en la cruz fue el rescate de muchos. Ahora, la palabra rescate que se utiliza aquí se refiere a un precio que se le pagó a otros para que otro pudiera ser libre. Y muchos de nosotros, mis hermanos, que estamos aquí en esta tarde, somos parte de esos muchos a los cuales hace alusión Marcos en el versículo 45. Hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. Hemos sido liberados del juicio que estaba esperándonos a causa de nuestro pecado. ¿Cómo? Por la vida y muerte de Jesús como el siervo sufriente. Nuestro servicio, mis hermanos, no logrará eso, pero señalará a otros acerca de eso. Y lo que sea que nosotros tengamos que dejar para servir a los demás, lo que sea que tengamos que dejar atrás, cualquier comodidad personal, cualquier entretenimiento, cualquier sacrificio que hagamos en esta vida, si Dios lo usa para lograr la salvación de una sola persona, valdrá la pena. Entonces nosotros, mis hermanos, somos puestos en situaciones donde tenemos la oportunidad de servir de alguna manera a una persona. Y estamos tan ocupados, mis hermanos, en nuestros afanes, en nuestros quehaceres, en nuestra rutina, en nuestra propia avaricia y egoísmo, que no nos damos cuenta, mis hermanos, que nuestro servicio a otros puede ser el instrumento, y ha sido el instrumento que Dios ha utilizado en los últimos 2000 años para traer a los perdidos y los pecadores a la luz y al conocimiento del Evangelio, mis hermanos. Así que aprendamos, mis hermanos, de estas historias que nosotros encontramos en los evangelios, y que veamos, mis hermanos, que el siervo sufriente vino a este mundo a sufrir por nosotros, pero para servir a nuestras vidas. Y que nosotros ahora, no es que nosotros somos salvos por medio de nuestro servicio, pero nuestro servicio hacia otros es un fruto de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Oremos. Señor, nos acercamos ante ti reconociendo nuestro egoísmo a la luz de tu palabra, Señor. Nos acercamos ante tu palabra reconociendo, Señor, que ponemos tantas cosas delante de nosotros y buscamos cualquier excusa y cualquier justificación, Señor, pero que en estos momentos podamos también ver la maravillosa obra de servicio que tú has hecho a favor nuestro, Señor. Un grupo de rebeldes que no te buscaban, un grupo de rebeldes que no querían saber nada de ti, un grupo de rebeldes que te ignoraban, que menospreciaban tu verdad, que rechazaban tu verdad, pero tú viniste a servirnos, Señor. El sacrificio más grande de servicio lo hiciste tú en la cruz a favor nuestro, Señor, que nosotros podamos meditar profundamente en esa obra de servicio y podamos poner en balanza qué es lo que nosotros estamos haciendo para servir a otros. Y que sirvamos no con una actitud de legalismo o con una actitud de querernos ganar tu favor, porque no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda ganarnos tu favor
Ya ese favor ha sido ganado en la obra de Cristo en la cruz, pero que podamos responder en obediencia a ese llamado de servicio, pero que también entendamos que ese llamado de servicio incluye sufrimiento en nuestras vidas. Pero es a través de ese sufrimiento que tú desarrollas nuestro carácter. Es a través de ese sufrimiento que tú desarrollas convicciones en nuestras vidas. Es a través de ese sufrimiento que tú quebrantas nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestro egoísmo. Que tú quebrantes nuestras vidas, Señor, para que podamos servirte. Porque no hay cosa que nosotros podamos hacer, no hay sacrificio que nosotros podamos hacer que se compare con lo que tú hiciste a favor nuestro, Señor. Tú traigas convicción sobre nuestras vidas en esta tarde. Y que podamos correr a ti, Señor, podamos correr a tu cruz, porque solamente ahí podemos encontrar gracia y misericordia. Que podamos servirte, Señor. Que servirte sea nuestra alegría y sea nuestro gozo. En el nombre de Jesús. Amén.